Por eso es importante que estas cátedras sean libres. Por eso nosotros nos reunimos y nosotros somos el nuevo topo. Pero la invitación es que ustedes también sean el nuevo topo, que ustedes también sean parte de estas cátedras libres. ¿Ya? Que estas cátedras no signifiquen que nosotros vamos a cerrarnos a visiones, sino que vamos a reproducir el conocimiento. Por eso ahora les quiero presentar al profesor y doctor Rafael Cries, quien va a dar inicio a esta cátedra libre, la cual tiene como objetivo vislumbrar cuáles son las proyecciones que se esperan para el gobierno de la presidenta Bachelet. Con usted, el profesor Rafael Cries. El año pasado, conversando con un grupo de estudiantes, yo les hacía el comentario de que en alguno de sus escritos el gran pensador, filósofo y revolucionario Carlos Marx había dicho: la historia es como el viejo topo del jardín que entierra su cuerpo y su cabeza en un rincón del jardín y en el momento menos pensado se asoma por otro rincón. Y ustedes, la nueva generación de esta universidad, representan ese topo de la historia que vuelve a salir a la superficie para recordar los grandes ideales de la sociedad, no solo occidental, sino la sociedad humana, hoy día globalizada, para recordarnos que tenemos no solo grandes deudas, sino tenemos grandes esperanzas. Una de ellas, desde luego, y no la menor, es la posibilidad de la democracia, de desarrollar el espíritu crítico y de una vida con autonomía y madurez, con responsabilidad. Pero al mismo tiempo sabemos que hay grandes fuerzas que están o indiferentes o en contra de esos esfuerzos de la democracia, que la entienden en una forma muy pobre o subordinada a intereses que no solo son bastardos, sino que han cumplido quizás parte de la tarea histórica que nos ha llevado a este momento de extraordinario progreso tecnológico, pero de grandes desequilibrios y de grandes peligros para la humanidad. Y a lo largo del año pasado decidimos abrir 3 espacios para esta cátedra que no podía encerrarse en una sala de la universidad y que la imaginamos también como la pensó el cardenal Silva Enríquez, que no podía encerrarse solo en los estudiantes, que tenían en algún momento que llegar a la población, quizás al campesino, pensaba él, quizás al obrero, como pensábamos mucho en la década del 70. Y entonces definimos 3 ámbitos. Uno que tenía que ver con la propia historia del movimiento estudiantil, con una reflexión que pudiera ayudarlos a ustedes a hacer un balance y llevarles el conocimiento de lo que había sido la lucha de los estudiantes en Chile y en América Latina. Una lucha extraordinaria, una lucha que visiblemente aparece en nuestro continente con la explosión en Córdoba en 1918, pero que tenía antecedentes en Europa y que desde luego ha sido jalonada por extraordinarias movilizaciones y sacrificios por parte del movimiento estudiantil. Otro ámbito era desde luego una reflexión metodológica que muchos de ustedes solicitaban en esas primeras reuniones, que era traer a algunos filósofos, algunos pensadores, algunos profesores a opinar, a informarnos sobre temas de los que no había conocimiento en general y donde el pensamiento racional y la comunicación y el diálogo no estaban planteados en la universidad. Y desde luego el tercero era los grandes temas de la sociedad chilena, grandes temas que la conmueven, que aparentemente han tenido una canalización a través de la última elección
pero que ha dejado grandes interrogantes. El 60% de la población no fue a votar en esa elección. Y aunque para algunos de los grupos de la élite eso solo significa indiferencia, para otros pensamos que está en buena parte vinculado a una forma de protesta, al deseo de un tipo de participación que sea más respetuosa, que sea más informada, que sea más balanceada, que no solo sea expresión de los poderes cristalizados. Y en este tercer ámbito es donde en esta oportunidad, en este nuevo año, hemos traído a Marcos Enrique Dominani con la idea de que él pueda no solo dar una visión con respecto a lo posible de esperar del actual gobierno, sino también darnos una visión con respecto a algunas de las aproximaciones por las que ha luchado como uno de los más prometedores políticos del ámbito no solo progresista, sino humanista, y yo desde luego lo incluyo en el gran ámbito de los que desean un cambio revolucionario y profundo para este país. Desde luego, Marcos, yo he hecho un resumen libre y autónomo de algunas de las cosas que me he informado de tu planteamiento. Ha denunciado el duopolio político que existe en nuestro país. Ese reparto de tareas entre lo que fue la concertación y la derecha política, en cual no era claro cuál era más de derecha, excepto porque desde luego la derecha tradicional tenía un viejo compromiso con la dictadura sangrienta y perversa que aplastó durante 17 años a nuestro país. Ha denunciado ese duopolio y ese sistema binominal y el modelo de economía neoliberal que se ha impuesto como única alternativa en nuestro país y que es necesario superar, porque es una estructuración de relaciones que le impide su desarrollo social, las posibilidades de vida humana a la inmensa mayoría de nuestro país, a pesar de la inmensa riqueza que ha generado para unos pocos, que es además una concepción de una estructura de relaciones que va en retirada en medio de una debacle extraordinaria que en otro momento tendremos que evaluar a nivel planetario y que conocemos como estas crisis de la globalización. Este modelo neoliberal que, por cierto, los estudiantes rechazan, no solo en las cátedras en Europa o en América Latina, sino también en el propio Estados Unidos y en el propio Harvard. Ha llamado Marcos a la responsabilidad política, sin embargo. Ha dicho de que es importante hacerse cargo de los conflictos y contradicciones para no simplemente favorecer un enfrentamiento, sino que desarrollar alternativas, superar ese apoliticismo de masa, abrirse también a la posibilidad de una democracia directa, que en un diálogo con la sociedad pueda estructurar salidas institucionales, quizás también desarrollando, y lo ha señalado, un nuevo federalismo que recoja este sentimiento que tienen ciertas áreas del país y ciertos segmentos de la población con respecto a Santiago y esta concentración de capital y de poder social que hay en la capital de la República. Ha planteado la necesidad de reinsertar este país en América Latina y en vez de solo y en forma unilateral estar viendo cuáles son las instrucciones y enfoques de Estados Unidos, ser capaz de dialogar y recoger las necesidades nuestras y las de nuestros hermanos de América Latina. El tema de la soberanía, no como un problema de las élites, sino como el legítimo derecho del pueblo. La soberanía reside en el pueblo, debe residir en el pueblo, y es el pueblo en último término el que debe determinar su destino. Al mismo tiempo,
También ha planteado de que necesitamos fortalecer, profundizar y desarrollar un Estado de Derecho. Tesis que desde luego es digna de reflexión, de debate, que es un ámbito de legítima discrepancia y que yo creo que será una futura área de la discusión, así como el de nuestras relaciones con el Fondo Monetario y el divorcio que existe hoy día entre el Congreso y estas institucionalidades con respecto al sentimiento de la base social y popular en nuestro país. Ha planteado por último la necesidad de una asamblea constituyente, tema que deberemos también volver a discutir a lo largo de este año y que ya en el año pasado fue tema de una reunión de la Cátedra Libre. Y por último, de que el equilibrio de poderes debe desarrollarse. Hemos tenido en Chile, todos sabemos, un extraordinario débil aparato judicial. Hemos tenido un extraordinariamente débil aparato legislativo. Hemos tenido una virtual monarquía centrada en la presidencia y hemos tenido escasa participación y control popular sobre las instituciones de la República. Si algo es difícil de decir sobre este país es que sea una república, porque desde luego los derechos de los ciudadanos y su control sobre los aparatos del Estado es extraordinariamente débil. Finalmente, nosotros vemos en el día a día de hoy que se pretende por una minoría transformarse en el mecanismo de control de la presidencia y del país. Y por el contrario, creo que Marco, y creo que todo el movimiento que él ha tratado de aglutinar, ha firmemente sostenido el derecho no solo de las mayorías, sino de las proporcionalidades en que está expresado el pueblo para estar representado en las instituciones y para influir sobre ellas, de manera de hacer válido ese principio que insistía Mandela, de que un voto siempre debe ser un voto, de blanco, negro, pobre, rico. Debe ser en una democracia la expresión legítima de la democracia. Dejo con ustedes a Marco Enríquez Omna. Buenas tardes, gracias por la invitación, gracias por la presentación y por el estupendo prólogo, gracias a los estudiantes que organizaron esto. Voy a intentar el título de la invitación es ambicioso porque es ponerse uno de evaluador temprano de un gobierno que no nos ganó por un punto. Entre 11 y 46% hay como 35% de diferencia. O sea, Bachelet nos triplicó o cuatruplicó. Y lo digo con humildad porque nosotros no ganamos la elección. Como decía el profesor, en la mayor abstención de América Latina, que es la chilena, es la democracia más frágil en términos electorales, y aún así creo que corresponde reconocer que uno fue derrotado y contundentemente. Ahora, como decía Mockus, en Colombia una vez decía, para que hayan ganadores tiene que haber perdedores, y a mí mucha gente me pregunta, ¿qué se siente perder 2 veces? Bueno, también hemos ganado 2 veces. Hemos ganado elecciones, pero perder es parte del juego, y a mí en lo personal estar aquí después de una derrota no me espanta nada. Me parece que es enriquecedor tratar de empujar los límites como nosotros entendemos el progresismo. Yo quizás sí, para hablar de Bachelet me parece importante subrayar mi domicilio, nuestro domicilio, el del movimiento que fundamos, de dónde nos situamos. Yo creo que a propósito de Harvard que citaste, y que me parece a mí interesante porque hay un filósofo, y tú lo decías, que desde Harvard incluso han echado marcha atrás de sus propias teorías económicas. Hay un filósofo que se los recomiendo que se llama Michael Sandel, y este filósofo desarrolla toda una teorización sobre lo que hace insoportable el pensamiento de derecha, y lo sintetiza de una manera que a mí me parece muy original. Dice ser de derecha, al final, o tener un pensamiento neoliberal, es tener una fantasía de que existe la posibilidad de lograr la máxima felicidad al menor costo. Si lo queremos aplicar el Transantiago, es la idea, acuérdense. Pre al Transantiago había micros donde el Estado, se acuerdan, no jugaba, todo era privado, al Estado le costaba 0,
Y se dijo, vamos a hacer en la región metropolitana una gran reforma para la felicidad de los santiaguinos. Viajar rápido y que además le cueste cero al Estado, ¿se acuerdan? Y se inventó un modelo rarísimo de transporte público sin subsidio público. Máxima felicidad al menor costo. Yo creo que esa es como la gran discusión en Chile, que es como la Corea del Norte del capitalismo, es ¿qué es lograr la máxima felicidad al menor costo? Que es la lógica completa sobre la que se hizo el modelo educativo chileno. Es decir, pasar de 190.000 estudiantes el año 90 a 1.100.000 el 2014, sobre la idea que el Estado le cueste poco y que ustedes vayan al banco. ¿Están de acuerdo? Es el modelo básicamente educativo. El sistema previsional chileno es máxima jubilación al menor costo para el Estado. Tanto así que Chile no cumple con el precepto de la OIT, que consiste en que las jubilaciones son tripartitas: Estado, empresa, empleado. En Chile es, como ustedes saben, empleado. El Estado, salvo por la vía de la solidaridad, del pilar solidario, no desembolsa recursos. Y si uno revisa toda la historia de los últimos 40 años, ha sido esta idea neoliberal de la máxima felicidad al menor costo. Y él da un ejemplo, profesor, que lo encuentro muy práctico, un poco infantil. Y dice, imaginémonos cómo funcionaría una sociedad donde lo que importa es máxima felicidad al menor costo. Dice él, imaginémonos un mall, o aquí mismo, por ejemplo, una bomba que va a explotar en una hora más, y tenemos al terrorista que puso la bomba, donde nos vamos a morir todos los inocentes. Y él dice, torturemos al terrorista, obvio. Dice, le pregunta al lector, dice Sanders en ese libro que se llama Justicia, dice, ¿torturarían ustedes sí o no al terrorista por salvarnos todos por una bomba? Él dice, no se preocupen lectores, les alivio el problema, eso ya se hace en el mundo, que es Guantánamo. Si no lo saben, es una isla, en Cuba, está una cárcel donde sin ningún procedimiento llevan 100 ciudadanos del mundo que están bajo tortura, no sé si sin condena judicial. Habían 300. Dice, ya se está haciendo. Pero dice, un buen terrorista, profesor, no habla cuando lo torturan, porque tiene que aguantar. Su causa es mayor. Dice, bueno, entonces, si se trata de la máxima felicidad al menor costo, supongamos que el terrorista tiene un hijo de 8 años. ¿Ustedes torturan al hijo de 8 años para salvarnos todos? Él dice, no, hay un límite. Y aquí empieza la hipocresía. Todos tenemos ciertos valores que honramos, y eso es lo que a mi juicio, aplicado al Transantiago, aunque parezca arriesgado, es lo que está hoy día en juego en Chile. Gobernó hasta hace poco un empresario que lo decía, la educación es un bien de consumo, porque para él el tema era educar más chilenos al menor costo para los chilenos, entendido como costo el rol del Estado. Yo creo que si uno acepta que esa es la estructura en la que estamos, en la ISAPRE es la misma. La ISAPRE es cómo yo hago que la gente tenga acceso a salud sin que me cueste plata al Estado. Eso es la ISAPRE. Son seguros de vida, seguros de salud que se hacen donde tú cotizas por ti mismo y ante ti mismo. Yo creo que el problema de lo que ha dado esta lógica de la máxima felicidad a menor costo es una economía altamente concentrada, con casos de colusión que son súper conocidos, los pollos, las farmacias, las eléctricas, con un código del trabajo al servicio de esta idea de la máxima felicidad al menor costo, un código del trabajo que no reconoce el derecho a huelga. No está basado sobre la idea de que la huelga per se sea mala, es que la huelga se vuelve un costo. Los sindicatos se vuelven un costo para la empresa, y por tanto lo que hay que hacer es disminuir los costos de lo que se busca, que es la felicidad. Una carga tributaria tramposa, ya hablaremos de eso, de una carga tributaria donde el 46% de lo que se recauda vía IVA, que todos sabemos, supongo, lo que significa el impuesto al valor agregado, que es un impuesto regresivo, donde los que tienen menos lo pagan proporcionalmente más que los que tienen más. Un modelo exportador rentista, que significa sacar el cobre rápidamente para lograr la máxima felicidad al menor costo. Vale decir que en Calama tengamos el yacimiento más grande del mundo, pero que el costo sea bajo, y por tanto que la ciudad de Calama sea dormitorio, sin ningún clúster, sin ningún encadenamiento. Se saca el cobre rápido, haga una caricatura, se pasa por agua y se manda a China rápidamente porque el precio está bueno. Es el modelo exportador chileno, de corto plazo. Se llama un modelo rentista. Máxima rentabilidad, acuérdense, al menor costo, y ahora en Chile le agregamos lo más rápido posible. Modelo forestal, modelo salmonero, modelo minero. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Y antes de hablar de Bachelet, lo que está en juego en Chile es primero la discusión sobre lo que es el Estado y lo público. Mario Bunge, no sé si lo han leído, es un filósofo que escribió una frase que me pareció muy interesante. Dice, el socialismo en el mundo no se ha aplicado nunca, porque el socialismo no es una sociedad donde el Estado es grande o chico. El socialismo es una sociedad de socios.
Y toda la discusión que estamos teniendo siempre es sobre el tamaño del Estado y no sobre lo público. La esfera de lo público, donde los valores se vuelven tanto más relevantes que la discusión sobre el costo de esos valores. Valores, por decir, voy a dar un ejemplo muy bruto, pero hay valores universales. No matarás, no violarás, no son cuantificables. Y las sociedades se construyen sobre ciertos valores. Y la pregunta es, ¿cuáles esos valores no los afectamos al costo? Pienso sobre la lógica de la jubilación, la educación y la salud. Lo segundo, que todo el modelo educativo chileno está de acuerdo con este modelo rentista. Se educa en Chile a los niños, ¿para qué? Para un modelo exportador, para un modelo que no agrega valor agregado a su modelo. ¿Están de acuerdo? Es el dato de la historia de Chile. Y toda la educación chilena en la cual fuimos educados, yo también, no sé si el profesor, que es un poquito mayor, pero yo pertenezco al club de la PAA, y muchos de ustedes el club de la PSU, pero tenemos en común el CIMSE, que es una herramienta estándar, una prueba psicométrica hecha por, y con mucho respeto, sé que aquí hay estudiantes de economía, hecha por economistas, bajo la fantasía en los 80 de que el problema de la educación eran los profesores, todos flojos, ineptos, mal formados, y que ya no tenían solución, y por tanto hay que ponerle gestión a la educación. Y se inventó el CIMSE. Se inventaron los exámenes internacionales estándar, PISA. Se inventó ni más ni menos que nuestra prueba, que es la que nos mide el conocimiento, que es la PSU, que como todos la conocemos, es una prueba de opción múltiple estándar. Si quieren lo hacemos colectivamente. Yo lo hice con mi hija mayor ayer y era bien impresionante. ¿Quién fundó la patria? Alternativa A, el Pato Donald. Alternativa B, Miguel Enríquez. Alternativa C, Bernardo Higgins. Si están muy cansados, tienen una solución, dice D, todas las anteriores. Si están muy volados, dice E, ninguna de las anteriores. Yo di la PAA 2 veces. La primera vez estudié una mierda, me fue pésima. La segunda vez estudié, pero no estudié, mecanicé esta prueba psicométrica por la que ustedes han pasado, que la conocen, que consiste también a esta altura casi en achuntarle. Pero peor aún, hay un CIMSE para los niños más chicos, para torturarlos bien. Les tenemos un CIMSE cuyo objetivo, ¿cuál es? ¿Mejorar la educación? No, es dar un puntaje al colegio que se publica en las últimas noticias con un ranking. Y el ranking, ¿qué es lo que es? Una pasión de los economistas, la gran pasión, la orgía de la economía es el ranking. Es publicar en LUN el estándar de los colegios. ¿Para qué? Para que los papás puedan elegir el colegio. Corríjanme cómo se eligen los colegios en Chile si hay algo de plata. ¿Cómo se eligen? Por redes sociales, por proyectos religiosos, educativos, católico, protestante, y por puntaje. Puntaje que da el CIMSE, que se aplica, no sé si ustedes recuerdan, en cuarto básico. Piñera tenía una idea que era un poco loca, era aplicarle el CIMSE a las salas cunas, lo que era bien original, a las guaguas. Y no es broma, tenía un proyecto de ponerle estándar, un ranking a las salas cunas. Y todo el modelo educativo chileno tiene mucho que ver con el modelo de desarrollo, que es la idea de una palabra que es mágica, de la cual yo la encuentro muy importante en la política, completamente inútil en la educación si se tiene por respuesta única, que es la competencia. Y lo que nos enseñan en el colegio a todos nosotros es a competir. Más aún, hay subsidios, ustedes lo saben, incluso dentro del aula, para los alumnos con buen puntaje dentro del curso. Compiten los niños por la educación, compiten por la subvención, compiten los colegios. Y volvamos a la universidad, la USACH compite por los recursos, ¿o me equivoco? Porque el financiamiento no está garantizado, las universidades públicas, estatales y laicas deben competir por las mismas lucas. La idea de que la competencia purifica el sistema, de que toda institución es corrupta, burocrática, que el individuo es el único puro si está sometido a la electricidad, a la competencia. Y yo creo que en la educación eso sí que ha fracasado. Y para dar cifras rápidas, sin mucha demagogia, 60% de los niños no entienden lo que lee, 50% de los profesores muchas veces no entienden lo que enseña, y ahí está un modelo exportador rentista que genera una educación, entre paréntesis, y lo pongo sobre la mesa, aunque algunos rectores se indignen, la más cara del mundo, sin que ninguna sea la mejor del mundo. PIB per cápita, Chile tiene las universidades más caras del mundo, y ninguna está entre las 150 mejores, para ponerlo brutal. Y nos hemos acostumbrado a que las universidades pueden costar 200, 300 y 500 lucas. Y es normal que un joven de 22 años ya deba en crédito 20 millones de pesos sin que se haya, me da lo mismo si se casa o no, tenga pareja, casa, hijos. Ya debe 20 millones y 30, lo saben mejor ustedes incluso que yo.
Entonces lo primero, esta idea de subvertir la idea de la máxima felicidad a menor costo. La segunda, que a mí me interpela, la idea de la competencia como fantasía de que si los niños compiten, si ustedes compiten, van a ser mejores alumnos. No ha funcionado. Quizá porque de repente lo que hay que aprender en el colegio es a colaborar, no a competir. Quizá porque el CIMSE nos dice todos los años lo mismo que la Semana Santa, que el precio del pescado va a subir. Todos los años el CIMSE nos dice, fíjense la variación del CIMSE, ¿no se han fijado? Es de 1 punto. No ha pasado a naranja en 24 años, naranja. Y llevamos expertos y expertos publicando que lo importante es el aula, el profesor. Y el CIMSE es este mecanismo que activa el mercado. No voy a dar nombre, pero conozco una niña, a la cual estoy más o menos emparentado, que en un colegio al que fui, al inicio, lo que nos presentaron, un colegio privado, eran los trucos para la PSU. De eso se trataba la reunión de padres y apoderados del año. Trucos para la PSU, porque al colegio lo que le importa es la PSU. Y todo el modelo está hecho para que los colegios tengan la herramienta para competir, y por tanto se acepta en Chile que el 50% de los niños que van a colegios particulares subvencionados están sometidos ¿a qué? Al casting. Seleccionan alumnos. La selección de alumnos es coherente ¿con qué? Con la competencia. Y los liceos fiscales, como no tienen derecho a seleccionar, claro, compiten con las manos amarradas porque deben educar, de acuerdo a la lógica de Sandel, con valores universales, donde la diversidad, la universalidad es el conocimiento. Y no sé si hay alumnos de primer año, la diferencia entre la universidad y el colegio, entre otras cosas, es la universalidad. Es que en esta facultad viene gente de distintos mundos. Salen de la hipersegmentación del colegio, del precio, que es lo que está puesto en el colegio. El colegio cobra 10 lucas, ¿quién estudia ahí? Los niños que tienen para pagar 10 lucas. El que puede pagar 50 lucas, ¿dónde estudia? En un colegio de papás que pueden pagar 50 lucas. Y entonces, salvo el 36% de los niños que van al liceo, todo el resto, fuimos educados en la segmentación, en la uniformización, entre iguales. Y hay diversa evidencia empírica que demuestra de que en la diversidad aprendemos más. Yo estudié en la Chile porque era mi obsesión estudiar en la diversidad, porque venía de un colegio privado. En Chile, en Francia, que está un liceo fiscal. Y había conocido lo que era en un liceo fiscal la diversidad. Para poner una frase más brutal todavía, Obama no habría sido presidente de Estados Unidos si no se estudiado con los blancos. Negros y blancos deben estudiar juntos. Y en Chile los negros y los blancos, a propósito de metáforas del profesor, no estudian juntos. La tercera, y que me parece, y aquí voy a entrar a lo que se me pidió sobre Bachelet, es que creo que el problema de Chile es el poder. Suena simple, pero creo que toda la estructura de poder, y eso habla de la política, está muy bien pensado por un señor que a mí me carga, pero se llama Diego Portales. Una especie neurótico que odiaba la ley y que es referencia de los conservadores en Chile de derecha y de izquierda. Porque buena parte de la izquierda considera a Diego Portales una referencia. Diego Portales detestaba las regiones, lo decía él mismo, la ley había que violársela si era necesaria. Tenía un gran desprecio por la distribución de poderes e inventó lo que Chile sigue gobernando hasta el día de hoy, una fuerte presencia del presidencialismo, bien único en el Cono Sur completo, único país de Sudamérica que no elige intendente, el único. Todos los demás son federales, Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia, Ecuador, y hay 2 países no federales que son Perú y Uruguay, pero también eligen intendente. Y Chile, único país que, el país más largo del mundo, no elige un solo intendente. Y por eso me pareció interesante tu resumen que pusiste las regiones como una evidencia de la estructura de poder. Termino para que sea interactivo. Yo creo que el problema de este gobierno es que los títulos de Michelle Bachelet en estos 40 días son buenos títulos. Fin de la selección de alumnos. A los 20 días de asumir el poder, ella hace una reforma tributaria. A mí me parece importante. Los títulos no están mal, los títulos son correctos, y nosotros como movimiento, como hasta nuevo aviso, tercera fuerza electoral, estamos en un jaque mate. Porque como la SOFOFA decidió enemistarse con la reforma tributaria, pareciera que la reforma tributaria es progresista. Pero la reforma tributaria de este gobierno, que tiene cosas muy valiosas, que es claramente más ambiciosa que el ajuste tributario de Piñera de $1.000 millones, tiene a nuestro juicio silencios y errores. Pero este es el problema del jaque mate de nuestra fuerza, de no poder opinar con toda la libertad, de decir, rechacemos esa reforma, porque de hecho esta reforma es un paso. ¿Cuáles son nuestras dificultades con la reforma tributaria, que me parece el proyecto de ley más importante, mucho más que los bonos entregados en marzo? La ley de bonos.
Por una razón muy simple, a mi juicio los bonos no se heredan. Lo que se heredan son los derechos. Una abuela no le dice a su nieto, en 2014 tuve un bono, que es muy importante el bono en la urgencia. Pero lo que se deja son derechos, educación, salud. Eso es lo que uno le deja a las generaciones del futuro. ¿Qué pasa con la reforma tributaria? A nuestro juicio tiene 4 elementos jodidos. Uno, el más simple, pero que es finalmente el más perverso, de que estamos discutiendo de montos. Se propone recaudar 8.200 millones de dólares. Para ubicarnos, el Hospital Frique de Viña, ¿lo ubican? Cuesta 450, ¿de acuerdo? Con lo cual lo que se propone este gobierno más o menos es 17 hospitales al año, ¿de acuerdo? Para poner una imagen. La gratuidad en la educación total cuesta 5.000, nosotros la calculamos 6.000, pero convengamos que es más complicado, redondeamos a 5.000 millones de dólares. El programa de gobierno de la concertación de la nueva mayoría dice en salud 4.000. Si tienen calculadora me ayudan. 5.000 más 4.000 da 9.000. En jubilaciones, si tú quieres empatar el promedio de la pensión básica de 173.000 pesos al sueldo mínimo, que sería como el paso básico, mismo sueldo mínimo, misma pensión mínima, eso cuesta 4.000 millones de dólares más. Si me ayudan, vamos en 13.000 millones de dólares. Y todavía no hemos hablado de cultura, no hemos hablado de obras públicas. Nosotros hemos calculado que para hacer algo mínimamente potente en Chile se requieren 14.000, 13.500. La reforma recauda 8.200. ¿Cuál es lo perverso de partir a hablar de plata en Chile? Cuando hablamos de número, es que si se aprueba la reforma tributaria sin que se sepa qué se quiere hacer en educación, salud y jubilación, cuando ustedes marchen en 6 meses más pidiendo, voy a inventar, más jubilación, más cultura, la respuesta del gobierno va a ser, y venimos saliendo de una ley que recauda 8.200. Todas las demandas tienen que ajustarse por 4 años a 8.200. ¿Me explico? Y nos estamos farreando la oportunidad histórica, como nunca antes, en paz, para armar una discusión sobre las reglas. Si pones los números delante, pones el cuánto vas a recaudar, sin explicar qué quieres, cuál es tu ambición, qué quieres reformar. Como lo está haciendo Izaguirre de manera muy astuta, fíjense, Izaguirre va a la televisión, dice A y después retrocede, no sé si lo han visto. En televisión avanza y corrigen los diarios. No sé si lo han visto. Que la gratuidad para las estatales primero, y después dice, no, la gratuidad también puede ser para las privadas. Y se escapa del debate de si es legítimo que la Católica o que la Diego Portales ofrezcan gratuidad. Si es relevante o no que la propiedad de la universidad, la condición de estatal, si tiene relevancia en ese debate, que es riquísimo, de qué es lo público, si es la función o la propiedad, nos lo saltamos porque nos vamos a entrampar ahora en los 8.200 millones de dólares. Acelero 3 otros silencios que eso nos preocupa, es una reforma tributaria que no pronuncia una palabra, que es cobre. En un país que exporta cobre, la reforma tributaria no habla de cobre, ni una palabra de cobre. 2, propone un conjunto de mecanismos tributarios sobre la propiedad y nada sobre el sistema financiero, que es donde está concentrado 90.000 millones de dólares. Casi 1/3 del PIB en activos financieros. 3, a nuestro juicio no se hace cargo del IVA, que los vocé antes, de un impuesto que recauda, que es eficiente, pero que es regresivo. Agrego algo que es una obsesión de nuestro movimiento, que es el tema del gasto militar. Chile es el tercer país que gasta más en armas en América Latina, en términos proporcionales. Después de Cuba, Venezuela, está Chile. Chile gasta 5.400 millones de dólares defensa. El año pasado la ley del cobre entregó aproximadamente 2.000 millones de dólares en armas. Y voy a hacer un acto de demagogia que me merecería una pifia fabulosa, pero no me aguanto. Cuando veo el incendio de Valparaíso, veo que no hay aviones para apagar incendios, que tenemos 46 aviones F-16, levanto la mano diciendo por qué todos nosotros, los jóvenes, seguimos aceptando que Chile tenga este gasto militar. ¿En nombre de qué Chile gasta tanto en armas? ¿En nombre de qué? No te lo van a reconocer los comandantes en jefe en público, pero en nombre de Perú y en nombre de Bolivia, porque supongo que no será en nombre de Estados Unidos. Supongo que no estamos gastando para amenazar a Estados Unidos. Supongo que lo queremos disuadir no es a Rusia ni a China ni a Estados Unidos, son nuestros vecinos. Sospecho yo que es eso. Pues bien, Chile tiene el gasto militar más indecente que se pueda tener. Atendía las necesidades. Me salto la educación para que no sea una reunión de conflicto de interés. Vamos a hablar de la vivienda, vamos a hablar de lo que ustedes y todos hemos recorrido y sabemos. Termino con... y aquí viene quizás el juicio o el prejuicio, porque todavía es muy difícil
aventurar un juicio sobre el gobierno de Bachelet, está partiendo, y si hubiese ganado me habría gustado que me dieran el beneficio de la instalación. Yo creo que es un gobierno que en los titulares no está mal, en lo tributario insisto, en lo educacional es mejor el fin de la selección que lo que pasó cuando yo era diputado en 2008, fue la concertación la que impuso la selección de alumnos en los colegios particulares subvencionados, y hoy día se prohíbe, lo que me parece un paso. Sería muy mala fe no reconocer que hay una evolución. Pienso en el matrimonio igualitario, en el lista 1 con la marihuana, en el conjunto de temas simbólicos, otros sustantivos que son relevantes, donde este gobierno está demostrando un nuevo giro. Sí queda pendiente, y es un enigma, si va a tocar la estructura de la propiedad en Chile, si la estructura de la renta va a ser tocada. Para dar un dato, en 2011, toda la minería privada aportó tanto como Codelco en renta. El royalty fue 660 millones de dólares el que se aplicó de royalty, de impuesto específico, el 2011. Codelco aportó 6.000 millones de dólares. La estructura educativa, que es todo el debate que no sé si lo podemos tener ahora sobre si es relevante que la USACH sea estatal y laica, o no es relevante para que reciba recursos públicos, si lo laico y lo estatal es relevante en un modelo de desarrollo. La estructura cultural, la asignación de recursos en cultura es una buena vergüenza, son fondos concursables. Y por último, la estructura, que me parece a mí también cultural, en política exterior. En un mundo globalizado, Chile desarrolla una política exterior que es, como todos sabemos, de competencia y no de colaboración, y es lo que explica que tengamos fronteras militarizadas, que no tengamos políticas comunes de combate al narcotráfico con Bolivia, es lo que explica que tengamos con Bolivia una política de desconfianza, a tal punto que no hay embajador, hay cónsul, a tal punto que con Perú lo que hemos desarrollado es una política de competencia, no de colaboración en temas básicos, por ejemplo, Tacna-Arica, minería, salud, drogas, ya dije, aguas en todo lo que es el gran sur peruano, el occidente boliviano y el norte de Chile, que es exactamente idéntico, le duela o no le duela a Jorge Taruto. Termino, yo lo toto engloba, y aquí sí, me parece que es quizás el detonante perfecto para esta discusión, que es la Asamblea Constituyente, que supone devolver poder al soberano, que es el pueblo, que es la posibilidad de decidir juntos nuestras reglas, y esas reglas las fija la Constitución, y la Asamblea Constituyente es tan simple que es tan fácil de defender, pero tan difícil cuando sectores progresistas la han ido arrinconando o no la han querido esbozar con todas sus letras. La legitimidad de construir un dispositivo como la Asamblea Constituyente mediante un plebiscito, reforma constitucional del todo sensata, puesto que hasta el año 89 en Chile la Constitución le otorgaba a los presidentes los plebiscitos. Pinochet convocó a plebiscito 3 veces, el 80, el 88 y el 89. Se mandó 3 plebiscitos este caballero. 3. Y hoy día, 24 años después, tan solo las comunas que tienen recursos pueden hoy día invocar una herramienta de democracia directa, que es la más simple de todas, porque me salto el referéndum revocatorio, me salto la iniciativa popular de ley, me salto un conjunto de herramientas de democracia directa que a nosotros nos parecen igualmente atractivas y necesarias, pero al menos devolverle a Chile la palabra por plebiscito por una única vez en el mandato de un presidente. Muchas gracias, escucho si hay preguntas. Vamos a hacer una ronda de preguntas y por favor se van a tener que acercar el que es. ¿Sí? Ah, ya están formuladas, perfecto. Bueno, compañeros, ahora vamos a hacer una ronda de preguntas, pero las preguntas vamos a tener que sacarlas al azar porque son muchas y en virtud del tiempo no alcanzamos. Pero antes quisiera contarles... Ponte para adelante. Que lo pongáis adelante. Que no se vea. Antes quisiera contarles de que nuestra facultad, a través de sus 3 centros de alumnos, de las carreras que conforman la facultad, está organizando una campaña solidaria con Valparaíso, hacia Valparaíso, en la cual se quiere aportar 3 medias aguas. Ya el costo de estas medias aguas es aproximadamente 400.000 pesos. Por lo tanto, ahora los compañeros van a pasar haciendo la colecta para que tengan en consideración el costo de las medias aguas. Y ahora vamos a leer las 3 preguntas que vamos a sacar. ¿Están listas las preguntas?
Tiene que ser al azar. Ya, no, pero ahí dije sí. Ya. Ya, la primera pregunta dice si es que nuestro expositor, Marco Enrico Minami, sería tan crítico con la concertación si es que esto lo hubiese dejado ir a primera vuelta con Frey. La segunda dice, ¿cómo abandonar la gestión cultural cuando existen dos naciones, Chile y la nación mapuche? Esa cosa no. La tercera dice, ¿cómo ves el paro de estudiantes internos de medicina exigiendo una rebaja en el arancel considerando que son ya prácticamente trabajadores de hospital? Y la última dice, ¿cómo abandonar? No es la misma los mapuche. Gracias. Sobre la primera pregunta, aquí está Gonzalo Manner, que aunque estamos enojados, estuvimos juntos en 2009 estuvimos juntos en un texto que escribimos, 80 diputados, alcaldes, en que cuando pedíamos primaria, y este es el tema de la televisión, que es siempre tan reduccionista, planteábamos primarias con Frey, pero con un decálogo, que suponía un piso común a zanjar vía primaria. Por lo tanto, no era solamente un procedimiento para una candidatura, era también la denuncia de una práctica, pero también era, y lo digo con mucha humildad, contribuimos a eso, también que ese ethos que estaba en ese texto fuera parte de los compromisos de gobierno, que Frey no quiso suscribir y que Bachelet sí está suscribiendo. Para ser justo, yo repito, los titulares de lo que se ha hecho en los últimos 40 días y anunciado multi-root, reforma tributaria con todos sus silencios y pecados, sigue siendo un mucho mejor titular que el de, no quiero comparar, pero con el de Bachelet 2006 o Lagos del 2000. Para hacer una caricatura injusta, Lagos del 2000 lo que nos propuso al llegar era la discusión sobre la relevancia de Internet en enero, antes de asumir. Para poner una caricatura muy injusta, pero es bien distinto hoy día una presidenta que a los 20 días de llegar propone eliminar el FUT, para ponerlo de manera... Eso es bastante más contundente. Yo siento que el 2009 contribuimos a empujar los límites. Más aún, creo que abrimos puertas que después cruzaron muchos de ustedes, con las marchas del 2011. Puertas que también empujaron antes los pingüinos del 2006. Uno siempre es parte de una herencia, aunque duela. Y para ciertos narcisistas se le haga insoportable reconocer en otros atributos propios. Yo siento al revés, que fue muy importante lo que hicimos el 2009, un grupo que fue empujar el límite de la concertación. Y dijimos que la concertación estaba muerta, nos dijeron que no, y hoy día se llama nueva mayoría. Dijimos que había que subir impuestos, nos dijeron que no, hoy día lo están subiendo. Dijimos que el matrimonio igualitario era un debate sobre lo que es el progresismo también, sobre la estructura de los derechos. Hoy la presidenta ha dicho que ha cambiado de decisión. Dijimos que la ley antiterrorista era una vergüenza aplicar al pueblo mapuche tal como se aplicaba. Ella misma ha dicho que no la va a volver a invocar desde su gobierno. Se han pasado cosas, yo en eso no me peleo con la realidad. ¿Sería igual de crítico? Sí, porque sigo creyendo que el problema, como se los decía, era esta rebeldía respecto a esta máxima felicidad al menor costo. Y eso está instalado en las lógicas de las reformas que se han hecho en los últimos 24 años, y eso incluye a Piñera y a la que era antes la concertación, y que espero que la nueva mayoría corrija ahora. Sobre el tema de las naciones no estoy de acuerdo con la pregunta. Hay varias naciones, no solamente la mapuche. Este es un país plurinacional. Pienso en el pueblo aymara, pienso en la nación ni más ni menos que Rapa Nui. Yo creo que la solución pasa por el poder y no por la economía. Creo que el problema es un problema, no lo puedo hacer con los brazos, los tengo tomados. Aquí está el Estado de Chile, aquí está el pueblo originario, el pueblo indígena, los mapuches, por poner un ejemplo. Hay una asimetría brutal, constitucional. Por de pronto, nosotros haríamos 6 reformas. Una es el reconocimiento de Chile como Estado plurinacional, pluricultural y multilingüístico. La Constitución no reconoce, no sé si lo saben, que se habla mapudungún en el territorio chileno. La Constitución dice que se habla solamente español. No hay nada más agresivo y odioso que eso. 2, la aplicación plena y financiamiento del convenio OIT 169, que no sé si lo conocen, pero un convenio que exige consulta a los territorios para proyectos productivos, por ejemplo. 3, proponemos la elección directa a propósito del federalismo de intendentes, que tiene muchísimo que ver con los temas, por ejemplo, de la Araucanía, que el modelo de desarrollo sea plebiscitado cada tantos años como son plebiscitados los presidentes, y se entiende que no se está plebiscitando un nombre, se está plebiscitando en general un vector. En fin, un conjunto de reformas sobre el tema plurinacional. Esa es otra evidencia de acuérdense, la máxima felicidad al menor costo.
Una vez me tocó con Alberto Cardemil, era diputado, y le digo, ¿qué te duele? Yo había presentado la reforma para que Chile reconociera el mapudungún como lengua en la Constitución. Y habían votado contra. Y le pregunto, ¿y qué te duele? ¿Qué muela te duele? ¿Qué cachete te duele votar a favor de una reforma que no tiene, desde el punto de vista de ustedes, costo económico? No, me dijo, ese es el costo del riesgo. Esta idea de este es el inicio y después vamos a ir por más. Por supuesto que vamos a ir por más, le dije. Este es el inicio. Pero la aproximación que tenía era leía los costos de los riesgos y beneficios. Sobre la carpeta de medicina no conozco la demanda de los estudiantes, lo que sí nosotros creemos la gratuidad, insisto, la gratuidad vinculada a la calidad. Y esta es quizá una pelea muy teórica, pero creo que es una trampa cuando muchos nos dicen, hablemos de gratuidad como la gratuidad de la educación superior, porque es un problema distinto a la calidad. No, la gratuidad tiene que ver con la calidad. Es parte de la calidad la gratuidad. Porque la gratuidad supone, por ejemplo, medir la calidad de la educación de otra manera. Porque ya no se trata de competir por captar recursos a través de indicadores como el CIMSE o la PSU. Se trata de construir indicadores que midan o que evalúen los conocimientos que a mi juicio deben ser no solo psicométricos, a propósito. Una cosa muy simple, la PSU en ninguna parte le exige a ustedes desarrollar un ensayo sobre algún tema, donde ustedes tengan que hacer tesis, antítesis, síntesis. Introducción, desarrollo y conclusión, estamos todos formados por pruebas psicométricas. Y la gratuidad tiene mucho que ver con eso. Cuando te opones a la gratuidad y la separas de la calidad, te haces una trampa. Hablar de gratuidad es hablar de calidad. Y en la escuela de medicina lo que yo propongo es que sea gratuita, y no creo en esta idea, esta cantidad de fórmulas que dicen, no, si lo que importa es que si ustedes estudian gratis le devuelvan a la patria, ¿no es cierto? Ese argumento, váyanse 4 años a trabajar a Tocopilla, a los médicos, como pago por la gratuidad. No, la gratuidad se recupera vía impuestos. El que tiene más, paga más. El que gana más, paga más. Voy a decir otra frase que es riesgosa, pero para mí el hijo de rico no es rico. El que es rico es el papá. Y el papá debe pagar más impuestos. Y eso sí que es una discusión de prisma, de cómo uno entiende la gratuidad. El que tiene más, el que gana más, paga más. El estudiante per se debe tener un derecho garantizado, el de la educación. ¿Cómo salimos de este enredo que tenemos con las universidades, como es, estatales, las privadas con vocación pública? Porque inventaron ahora la quinta categoría, la Diego Portales se autodefine ahora como es privada con misión pública. Después está la católica, que es, como es, privada de derecho público. No, privada de derecho, bien digo, pública de derecho privado. O sea, estamos en un delirio del punto de vista del debate. Es muy difícil esto. Falta que la América se nos presente como una universidad pública, con vocación pública. Ya estamos en el travestismo más total. Y con todo el respeto que le tengo a los alumnos de la América, lo hago por ayudarlos. Me insultan mucho en Twitter, pero quiero decir que no abdico de que no pase lo que pasó con la Universidad del Mar, porque ahí viene la trampa desde la política. Cerrar colegios y cerrar universidades no es como cerrar una COPEC. Y cuando se dijo cerremos la Universidad del Mar, no sé si lo han visto, el drama que significó. Por eso la educación no puede participar de esta regla neoliberal de máxima felicidad al menor costo. No funciona así. Si tú aplicas esas reglas, te salen puros Transantiago. ¿Otra ronda si es que hay? Al final de las elecciones usted hizo un llamado a unificar fuerzas con Marcel Clot, Rosana Miranda y Alfredo Sfeir. ¿Hay progreso en esa idea? ¿Hay posibilidades de una agenda común? Desde tu experiencia y opinión, ¿crees tú o ves tú que existe verdadera democracia dentro de los partidos políticos? Y la última. Es nuevamente sobre el conflicto mapuche. Bueno, ¿qué solución hay al conflicto mapuche y al conflicto marítimo con Bolivia? Y esta última, ¿qué opinas sobre la reforma tributaria Bachelet? Creo que ya la contestó. Y su visión sobre cómo se trata la dictadura en estos tiempos por la televisión. Un mes antes de la elección, Marcel Clot, o 2 semanas antes, hizo un llamado que nos uniéramos los tres, era Sfeir, no, los 4, no recuerdo, era Sfeir, Roxana, Clot y yo, con una condición que él fuera el candidato. Yo
cuando hice mi llamado, quiero recordar, lo hice de verdad dispuesto a que buscáramos un espacio de confluencia, los que estábamos en los, no sé cómo llaman, los márgenes, la crítica, estábamos fuera de la estructura convencional de lo que yo he llamado hasta la fatiga, el duopolio. Nosotros sí estamos avanzando en reencontrarnos con fuerza con que no fuimos capaces de avanzar. Yo me hago la autocrítica de no haber sido capaz de articular esa tercera fuerza. El 2009 irrumpimos, hicimos historia, rompiendo una regla, desde una candidatura independiente. El 2013 no fuimos capaces de repetir ese porcentaje. Yo tengo una diferencia así con algunos, creo que fue más importante el 11 que el 20, porque el 20 fue un voto de protesta y el 11 fue un voto de propuesta. Y me siento, si interesa a alguien del lado de Freud, mucho más cómodo en este escenario, habiendo incluso derrotado a buena parte del pensamiento conservador dentro de la derecha y dentro de la concertación de la nueva mayoría. Habiendo logrado el 11%, nos sentimos mucho más cómodos y estamos articulando a tercera fuerza con muchos partidos que no estuvimos juntos en eso. Y nos hemos reencontrado y hemos encontrado adversarios en el acuerdo de que la Asamblea Constituyente sea el norte. Eso implica, y aquí les devuelvo la mano a ustedes, de sacar capaz de interpelarlos para que voten. Yo quisiera preguntar cuántos de ustedes no votaron, de los que están acá. ¿Se pueden levantar la mano? Que no votaron. La universidad anómala. Aquí votaron la gran mayoría. Muy impresionante, porque el grueso de las universidades, cuando uno hace esta prueba, o de las privadas, es exactamente al revés. Es muy masiva la abstención. Interpelarlos a que, por lo menos las otras universidades que tienen otros mundos culturales, yo entiendo que el voto se devaluó, pero al mismo tiempo no conozco por ahora otra herramienta más democrática que esa. Y me ahorro la monserga sobre la importancia del voto, pero la doy por creo que esa es la misión, y creo que hay poco debate sobre la abstención. Nadie ha teorizado de qué pasó. Se abstuvieron porque habían demasiados candidatos, porque éramos todos iguales, porque hay estudios que demuestran también que a veces la gente no vota porque vota igual a los que votan, porque el voto voluntario no se supo interpretar. ¿Por qué? Yo creo que nada de debate sobre la abstención. ¿Qué pasó el 2013? Sobre los partidos y la democracia, creo que tiene que ver con esto. Los partidos no tienen democracia, porque los imaginó Pinocho, inventó una ley de partidos que es perversa. Nosotros fundamos uno y es un calvario. Es la dictadura de los notarios. Aquí tú necesitas un notario. Yo he pensado separarme la cara y casarme con una notaria, porque puede ser un tremendo negocio, visto cómo está pensada la ley de partidos. Son ellas o los notarios los que construyen la realidad de los partidos, son ellos los que ven la democracia, son los que valían las comisiones políticas, los consejos generales. Es delirante. Lo sabemos los que estamos fundando un partido. Todo depende de un Estado de Derecho que está hecho para que no hayan nuevos actores. Tanto así que nosotros, habiendo sacado alcaldes, concejales, habiendo sacado en la elección presidencial un 15% de la metropolitana, un 11% a nivel nacional, el partido perdió su legalidad. Habiendo ganado con Marisela Santibáñez San Bernardo, pero sabiendo primero que no teniendo diputado, habiendo ganado con Vlado Mirosevic en Arica, en el pacto, el partido perdió su legalidad. Hay algo perverso en la ley de partido que también tiene que ver con que no se quiere tener partido sano, y por eso sospecho que muchos de ustedes no militan en partido. Los partidos están pensados en núcleo, a diferencia de lo que es la vida nuestra en redes. Sobre el mar a Bolivia, yo estoy a favor del mar a Bolivia, y no tengo ni una duda de eso, y es de las convicciones que no pienso transar. Tengo la peor opinión del nacionalismo ramplón que invade a buena parte del Parlamento. Chile tiene, según Piñera, el otro día venía en avión y aterricé, vi el video de Piñera de Pro Chile, y me estaba enseñando que hay 8.000 kilómetros de mar, ya no hay 5.000, porque llega hasta la Antártica Piñera. Si tenemos 8.000 kilómetros de mar, si somos el segundo país del Cono Sur que más gasta en armas, si tenemos un desafío de gas que traemos de Indonesia, si yo por lo menos honro un principio de generosidad, que no todo es máxima felicidad al menor costo, hay valores universales, como la generosidad. Si tenemos problemas de narcotráfico gravísimos, mucho más potentes de lo que se cree. Si tenemos una comunidad de problemas con Perú y con Bolivia en el agua, la minería y la salud, en el occidente boliviano, en el sur peruano y el norte de Chile. Si el mundo avanza en la integración, no veo por qué Chile no le va a proponer a Bolivia una solución que tenga un piso, que fue el acuerdo de Charaña, no sé si lo han leído, que es el acuerdo de Pinochet con Banzer. En 78 Pinochet y Banzer se abrazaron y se propusieron mar. Llegaron a un acuerdo. Dos monstruos hicieron un acuerdo que es el piso.
falta que Perú se meta, porque sin Perú no habrá posibilidad de acuerdo con Bolivia, y nosotros sí creemos, y es parte de nuestras causas, que es una causa impopular. Vi una encuesta ayer que decía que el marco de soberanía tenía 8% de apoyo. Está duro, pero a mí me parece que la política es el espacio del cambio y de las convicciones, no del cálculo solamente. Y el Mar a Bolivia es mucho más que simplemente el Mar a Bolivia, es girar todo el modelo de desarrollo chileno, es entender que la buena vecindad es también una oportunidad gigantesca para nuestro pueblo. Yo lo hago en el interés de los chilenos y en el interés incluso de los bolivianos. Y lo he conversado con Evo Morales y con varios jefes de Estado sobre esto, y es evidente a los ojos de Lula, a los ojos de Dilma, a los ojos de Rafael Correa, a los ojos de varios presidentes, te lo dicen ellos, que no logran entender por qué Chile no avanza en esto, y no logran entender por qué Bachelet, y aquí sí tengo una crítica muy dura a este gobierno, repite la doctrina falsa de que Chile no tiene nada pendiente con Perú y con Bolivia. En La Haya, jueces con una peluca, un mameluco y un babero, hablando en inglés, le dijeron a Chile que estábamos equivocados, que teníamos algo pendiente, y nos corrigieron, no sé si saben, el paralelo a las 80 millas. O sea, Chile tenía algo pendiente con Perú y Chile tiene algo pendiente con Bolivia, y sí, y no veo que tiene humillante. No veo cuál es la parte que nos deshonra como país de decir que las guerras no nos enorgullecen, y a mí no me enorgullecen las guerras. Y lo que leo a veces en la calle, los mayores insultos los recibo por Bolivia, en los aeropuertos sobre todo. Recibo, y me ha pasado también en algunas calles, que te dicen vendido, vende patria. Y yo me pregunto, ¿sabrá ese que grita eso? Que cuando él dice eso, no crece su corazón, lo que crece es el gasto militar. Eso es lo que crece en Chile, sistemáticamente. Es más, hay una ley del cobre para financiar armas. No hay ley del cobre para financiar gratuidad la educación. El 10% de las utilidades del cobre van a financiamiento de armas. Y esa es la discusión que me parece a mí más interesante en el Chile del 2014. La causa del Mar a Bolivia no es solamente entregar litros de agua. No se trata de regalar, se trata de ser, a mi juicio, en esto mínimamente cultos. Y estamos en 30 días más a 100 años de la Primera Guerra Mundial, donde murieron millones de europeos. Y si uno revisa por qué pasó la Primera Guerra Mundial, porque hubo líderes cobardes que no fueron capaces de ser generosos, que alimentaron la desconfianza. Y cuando vemos lo de Ucrania, se repiten los ciclos de desconfianza entre el paranoico de Putin y una especie de aristocracia europea que no se atreve a defender a Ucrania. Yo sí creo que hay un espacio gigantesco para que Chile avance más lejos y pase a la vanguardia del continente y no como el país más aislado de Sudamérica. Y ese no es solamente un sueño que encarnaron varios otros jefes de Estado. Pienso en Chávez, pienso en muchos jefes de Estado. Tiene que ver con otra convicción, de que es en el interés de Chile, el negocio nuestro, resolver el tema con Bolivia. Es interés de todos nosotros. Termino porque creo que ya estamos en la hora. Yo creo que aquí va quizá la reflexión más de fondo, y que creo que la convicción es distinta a la ética, a la responsabilidad. A propósito de Max Weber, está la ética, la convicción y la de la responsabilidad. Y Chile tiene sobredosis de ética a la responsabilidad y déficit de ética a la convicción. Muchas gracias y que tengan una gran tarde. Le agradecemos a Marco esta interesante conversación. Desde luego estos temas los seguiremos tratando, desmenuzando a lo largo del año con distintos personajes que invitaremos. La próxima reunión traeremos a Víctor Pey, quien es el director y propietario del periódico Clarín, que no ha sido devuelto legítimamente a su propietario en términos de la posibilidad de su publicación en periódicos, y a Francisco Figueroa, ex dirigente universitario, que también ha jugado un rol importante, y a María Olivia Monker para hablar sobre los problemas de las actitudes y las visiones de esta élite chilena que es necesario desmenuzar, que es necesario conocer y sobre la cual desde luego esperamos que vayan ustedes madurando sus propias opiniones. Agradecemos a Marco entonces con un aplauso final y nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. ¿Ya? Diego, Diego. ¿Pero terminaste de grabar o no? Sí. ¿Estás grabando? Chicos, antes de que se vayan, queremos invitarlos
porque en el fronte las actividades van a continuar las rifas, así que por favor a ayudar y aportar. Eso, muchas gracias. Claro.